Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más al Rincón de la No Ficción, este espacio en mi canal en el que vengo a hablarles de mis lecturas de no ficción. El día de hoy les voy a estar hablando de dos libritos de filosofía. No libritos, son un poco más extensos, pero dos libros de filosofía que son, primero, Era de idiotas de David Pastor Vico y segundo, La historia de la filosofía medieval de Mauricio Beuchot. Entonces, pues nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Bueno, como siempre les recuerdo que estos videos no son cátedra ni nada por el estilo, yo no tengo autoridad para estar hablando de estos temas, yo solo vengo aquí a pues intentar sintetizar lo que yo leí, principalmente como un ejercicio personal de eso. Y pues para compartirles, ¿verdad? Para ver si alguno de estos libros les pica el interés y pues se acercan a leerlos. Pero bueno, como les estaba diciendo, el primero del que vamos a estar hablando es Era de idiotas de David Pastor Vico. Este lo leí, tengo que admitirles que lo leí de manera curiosa y es porque Vico vino aquí a la Feria del Libro de Guatemala a principios de julio y pues yo tenía la cosa de que no había leído ningún libro de ninguno de los autores que venían, entonces pues sentí un poco de la obligación de leer alguno de ellos, principalmente para pues ayudar a promover el evento. La cosa es que revisando el catálogo de todos los autores, el que más me llamó la atención fue Vico y pues leí el libro que venía a presentar, Era de idiotas. Dicho eso, que no le interesa a nadie, ¿de qué trata este libro? Pues es un ensayo que aborda el tema de la modernidad, de los problemas de la actualidad. Decir que con el título ya estaba yo un poco escéptico a lo que me iba a encontrar, porque pues era de idiotas, esto llama a pues culpar a una generación de todas las cosas malas que han pasado en el mundo y estos jóvenes son unos holgazanes, no hacen nada, son perezosos, son aburridos, se quedan en su teléfono, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y eso pues es una forma un poco estúpida a mi parecer de comprender la actualidad. Entonces ya estaba yo un poco escéptico cuando me acerqué a él, pero tengo que decir que aunque no me parece perfecto, pues estuvo bastante bien. En que no me parece del todo perfecto, solo para como que vayan viendo para dónde vamos y por unas cosas que no tienen tanto peso, pero bueno. Y es primero que usa Vico unos datos, unas estadísticas para sustentar algunos de sus argumentos que en mi opinión no son realmente los mejores, no son realmente apropiados, no sirven. Y segundo es que, pues primero que nada, saber que Vico es o era o lo que sea, si no estoy mal, un presentador de televisión que hacía shows de difusión filosófica y este libro es eso, difusión. No es un ensayo súper académico y todo eso que pues en parte es muy positivo porque es una lectura bastante amena, que se la recomiendo, es amena, pero sí es cierto que cae en ciertas cosas. Cosas banales como que hace un montón de bromas que, como digo, son inofensivas en su mayoría y un par que son un poco cringe porque es así como, si tienes las ganas de lanzar este libro por la ventana, solo te pido que me des un párrafo más. Y así como, ok, o sea, no estás diciendo nada tan fuerte. Pero fuera de eso, pues como digo, hace solo la lectura más amena. El principal problema o los principales detallitos que no terminan de encajar con el tema de que es un libro de difusión es que uno usa términos que no se ajustan o no tienen la precisión completa académica, que pues como digo, solo hay problemas si te importa mucho eso. Aparte, fuera de ese caso, pues lo que se entiende por la palabra funciona en el argumento, es solo la precisión académica para quien le interese. Y segundo, que sí es un poco un problema más grande, es que Vico también trata mucho de que no sea un libro político cuando muchos de los temas que habla son políticos. Pues sí, ¿verdad? Termina contradiciéndose o termina jugando un poco en contra de sus propios argumentos, tratando de mantener esta imagen de que no es un texto político, ¿verdad? Esto no es política, no es una crítica a nada, es solo un análisis de la sociedad.
Pero bueno, yendo a el ensayo como tal y todo esto, me parece que tiene un inicio muy interesante porque algo que sí se darán cuenta es que Vico toma y lanza ideas de un montón de cosas que no parecen venir al tema, pero que eventualmente logra hilarlas. Sí es cierto que en mi opinión hay un poco de relleno excesivo, pero pues eso, ¿verdad? Entonces comenzamos el ensayo con una plática o abordando el tema del juego, los niños jugando. Que aquí entra el único probablemente comentario generacional de Vico, que eventualmente se corrige más adelante, de estos niños que se la pasan en su teléfono, pero comienza con el tema del juego, ¿verdad? Comienza recordando, así como ustedes recuerdan su infancia, recuerdan cómo salían a jugar con sus compañeros del barrio y jugaban por horas hasta que una de las madres se asomaba y los llamaba a gritos a que ya estaba la comida o lo que sea, cómo iban a jugar a la casa de alguno de sus amigues cuando estaba lloviendo y lo que sea, como sea, y contraponiendo esa nostalgia, pues pregunta, o no pregunta, pero pasa a decir, veamos a los jóvenes. Ok, con los jóvenes, ¿cuánto juegan los jóvenes? ¿Cuánto jugaron? ¿Cuánto juegan las niñas de ahora? Y en esa reflexión es bien interesante porque habla que ya no, ya no se da un juego o se da un ambiente de juego como se daba anteriormente. Y a partir de ahí es donde construye todo esto y te preguntas, ¿qué tiene que ver el juego? Porque el juego es la base para todos los problemas de la modernidad, de la época contemporánea. Y me pareció muy interesante porque sí refleja como un aspecto muchísimo más amplio, y es que toma la falta de juego por dos aristas, una más pertinente que la otra, pero por dos aristas. Una de ellas, la menos pertinente en mi opinión, es que a través del juego las infancias se desarrollan físicamente y cognitivamente. Es decir, mueven el cuerpo y entonces el cuerpo se desarrolla, pues juega, motricidad, etcétera, etcétera. Y también cognitivamente ayuda al desarrollo porque se presentan diferentes situaciones, ¿verdad? Problemas, situaciones, cosas divertidas, cosas tristes, básicamente lo que necesitamos para desarrollar la mente, ¿verdad? Cosas que pasen. Pero en esta segunda arista no es solo que pasen cosas, sino también el aproximarte a otras personas y el entablar relaciones con las personas que te rodean. Entonces, a partir de esto tenemos las dos aristas. Una que es la inteligencia, que es, como digo, la que me parece menos pertinente, porque eventualmente llega Vico a decir que la generación actual es la primera en la historia que no aumenta el CI promedio global, entonces que por lo tanto es una muestra de que la generación actual es más tonta que la anterior y que no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. A mí simplemente ahí es uno de los ejemplos que digo que esa estadística no me parece del todo pertinente al ensayo que está haciendo, porque sí, el CI muestra algo, muestra uso de la materia, pero ¿es eso todo lo que hay que mostrar? ¿Es eso toda la estadística pertinente? En mi opinión, la inteligencia es la mayor estafa de la humanidad porque todos tenemos algo en lo que somos mejores que el otro. Así de simple. Entonces, pues también quitando esa como perspectiva más radical mía, pues ya es como muy generalizado que el CI solo, sin tomar en cuenta la inteligencia emocional y el resto de cosas, pues indica realmente poco de la persona o el colectivo. Entonces, pues ese es el argumento que, como digo, a mí me parece más flojo, pero el otro que se desarrolla a través de la interacción con las demás personas y todo eso es el de la confianza. Y eso es, para mí, el centro de este ensayo, el tema de la confianza. Y es que las infancias jugando entre sí, pues se toman confianza unas con otras. O sea, no hay ejemplo de confianza más grande que ver a una infancia jugando por ahí y llega otra y juegan juntos y preguntas, ¿lo conoces? No, pero ahí se hicieron amigues.
Entonces, a partir de ese juego se crea confianza entre las infancias, no solo eso, sino también entre las personas adultas del barrio, es decir, los padres de los niños eventualmente se tienen que conocer mutuamente porque pues, el niño pasa jugando con el hijo, entonces hay que ver si la familia si coincide, si es buena, y la personita va a jugar a la casa de esa otra personita, entonces hay que conocer al menos que no sean secuestradores o lo que sea para estar tranquiles de que la personita está jugando por ese lado, y así se va creando una confianza en la comunidad, ¿verdad? En todo el barrio, pues eventualmente todas las personas terminan conociéndose porque eso, ¿verdad? Por la pura necesidad de que las infancias están jugando. Y ese es, como digo, el tema central del ensayo, la confianza. Y es que, regresando al título, Vico, como a la mitad, explica que no se refiere con el título Era de idiotas a idiotas como personas faltas de entendimiento, no se refiere a personas tontas, sino se refiere a o usa la acepción clásica de Platón, si no estoy mal, de lo que es un idiota, y es una persona egocéntrica, una persona cerrada que le importa solo sí misma. No, o sea, una persona idiota es una persona que no se preocupa por las personas que le rodean. Y ahí es donde pues entra todo, ¿verdad? Que estamos viviendo en una era de idiotas. Y como digo, ese es el centro, y a partir de esta falta de confianza es que habla Vico de que pues los problemas modernos que tenemos es básicamente por eso. Ya sea ya sea el tema económico, desde el punto de vista de que pues si no confío en la persona que está a mi lado, pues voy a ser menos propenso a darle una mano, ayudarle, a darle un dinerito que tal vez necesite ahora, pero confío en que tal vez me lo regrese cuando esté en una mejor circunstancia. Cosas por el estilo. O, esto más tirando como un ejemplo mío, pues organización laboral, por ejemplo. El ponerte de acuerdo, la solidaridad entre las personas trabajadoras para que los jefes y todo eso no se aprovechen de la situación de los trabajadores. La confianza es una parte integral de todo ese tema. Entonces, pues, por ahí va. Y todo se vuelve como un ciclo vicioso, y es más o menos lo que Vico va viendo, ¿verdad? Que vamos como en una espiral hacia el fin de la humanidad, básicamente. Porque, pues, si no tenemos confianza, pues entonces no vamos a dejar salir a nuestros hijos, entonces si no salen nuestros hijos a jugar, entonces bla, bla, bla. Entonces, pues, ese es, como digo, el centro del tema. Como mencioné al inicio, pues tira un par de tangentes así que no me terminan de dar mucho, o sea, son más ejemplos de estas dos ramas principales, pero que no aportan demasiado, como por ejemplo que la única salvación de la humanidad es que colonicemos otro planeta, y se echa una tangente total de hablar de los tipos de civilización intergaláctica que hay y todo ese tipo de cosas. Habla de Finlandia y de los índices de felicidad y que no sé qué, no sé cuánto, que como digo, no aporta demasiadísimo a el centro de este tema. Eso, si les interesa, vayan a leer el libro. Como les dije al inicio, estos videos no son un resumen, es yo tratando de sintetizar, de hilar y de llegar como a lo que a mí me parece el punto central del tema. Entonces, pues está ese tema. Y aquí es donde también entra un poco el negativo del que les estaba diciendo, de tratar de mostrarse apolítico. Porque el tema de que las infancias actualmente ya no jueguen como jugaban antes, pues lo explica de manera acertada, de que no es porque las infancias estén obsesionadas con el teléfono o con las maquinitas, sino que tiene muchas más razones. O sea, es porque pues hay falta de tiempo, ¿no? Los padres trabajan más horas, entonces ¿cuándo van a permitir que sus hijos salgan a jugar? O, por ejemplo, y aquí tomándolo desde la ciudad de Guatemala, que es donde yo vivo, y aquí pues ustedes piensen en la ciudad en la que ustedes viven. Aquí, por ejemplo, tenemos una increíble escasez de infraestructura pública.
en términos de no hay parques comunitarios a los que los niños puedan ir. O hay un montón de parques, pero siempre están cerrados. No hay, por ejemplo, actividades extracurriculares que se están organizando, o no hay, por ejemplo, una infraestructura para caminar. Un ejemplo es el Parque de las Américas, que es una gran extensión de parque, que son como varios parques juntos en una franja de grama y de naturaleza que hay a la mitad de la ciudad. No a la mitad, pero ahí les voy a ir mostrando mapita y lo que sea. Y es como, pues sí, ahí hay un parque ideal para que las infancias vayan y jueguen, pero está rodeado de carretera. O sea, está rodeado de carretera, no hay pasos, no hay, se me olvidó ahorita la palabra, no hay pasarelas o como les llaman en sus países. Entonces, ¿cómo van a llegar los niños de manera sana a esos lugares? O sea, no se puede. No solo eso, sino que también en la falta de infraestructura entra el tema del transporte público, que en la ciudad de Guatemala no hay una buena infraestructura de transporte público. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la mayor parte de personas va en carro. ¿Y qué significa que todo el mundo vaya en carro? Tráfico. Tránsito constante a todas horas. Entonces, un viaje de la escuela a casa que debería llevarse media hora, se lleva 2 horas. Entonces, ¿cuándo va a haber tiempo para que el chiris, la personita, vaya a jugar? No hay tiempo ya. No solo no hay tiempo, sino que todo el mundo está irritado porque a nadie le gusta pasar en el tránsito. Entonces, ahí va mostrando un poco de toda la esfera real de los problemas de por qué está pasando esto, ¿verdad? No es solo porque las infancias ahora vivan prendidas a las maquinitas y ya está, sino que hay toda una infraestructura heredera de un modelo económico específico con unos intereses específicos. Ahí es a donde voy con que el libro es político, pero que Vico decide no mencionar eso, solo decir, uy, sí, es que no hay tiempo. Entonces, pues están todos estos factores internos sistémicos de por qué esto está pasando de estas formas. También da un ejemplo de los carteles de no correr específicamente en México, o habla específicamente del caso de México, de los temblores, de los terremotos, y que pusieron eso y que eventualmente se convirtió en una regla general. Y eso es otra vez un ejemplo de pues algo sistémico, ¿no? Es más fácil controlar a niños que están quietecitos que si están por todos lados. Y si se lastiman es más caro para la escuela y a lo que voy. Entonces, pues por ese lado está ahí. ¿Cuáles son partes de mis problemitas así más un poco a detalle con todo este tema? Es, por ejemplo, que otro ejemplo de estadística que no me parece del todo bien usada es que muestra como un síntoma de una sociedad con confianza, o sea, el índice de confianza alto muestra como síntoma el que las personas salgan a votar. Y es como, sí tiene cierta lógica de que si te preocupas por las personas que están alrededor tuyo, pues vas a hacer tu deber ciudadano de salir a votar por la persona que crees que va a mejorar la situación de todos. Pero estamos en el siglo XXI, ya no cuela la mentira de que la democracia electoral es realmente algo para el pueblo. Entonces, muchas personas que no van a votar es justamente porque quieren cosas buenas para su pueblo, para su comunidad, porque pues saben que alguien electo no va a darles eso, sino que va a ser a través de pues eso, ¿verdad? La organización comunitaria. Entonces es otra vez otra estadística que usa que no se ajusta realmente a nada útil. Pero, pues como digo, hay ciertas partes que están muy interesantes. Como digo, el tema de la confianza me parece realmente muy apropiado tomarlo desde ahí. Pero también tiene sus deslices ahí para tratar de apelar al amplio público, ¿verdad? Que nadie lo tache de algo, de un bando. Entonces, pues eso. Al menos eso es, en parte, era de idiotas. Puede que esté olvidando decir algo,
Puede ser, pero como digo, ese es más o menos lo que considero el tema central de este ensayo. Y vamos a pasar a este, que es la historia de la filosofía de Mauricio Beuchot. Este voy a hablar un poco menos y ahí van a ver un poco por qué. Este es, como lo indica el título, pues un libro más o menos como repaso histórico de las corrientes y de pensadores específicos del, pues eso, la filosofía durante la Edad Media. Entonces, pues eso lo hace muy complicado porque la Edad Media fue un periodo bastante largo y pues aunque el libro no sea extremadamente largo, pues sí que captura un montón de ideas y pues creo que mi principal error es que me aproximé a este libro cuando no debería haber sido este el que leyera. Y es que este pues lo leí porque sigo dentro de mis lecturas de filosofía, pues tengo pues, lecturas aleatorias que hago porque me interesa un tema, pero también tengo otra rama que son lecturas que hago cronológicamente tratando de seguir la línea de las ideas, ¿verdad? Ya leí mucho a Platón, ya leí a Aristóteles, que por ahí está el video en el canal, leí a los estoicos y pues tocaba ya la Edad Media. Entonces, pues eso. Pero este libro, aunque es un buen como vista superficial sobre todos los aspectos, ¿verdad? Que eso sí me gustó bastante, que no solo se queda en los pensadores que que ya conocemos, ¿verdad? A San Agustín y a Santo Tomás, sino que no solo va también a profundidad con otros pensadores menos populares cristianos de la época, sino que también tiene un apartado que, seamos sinceros, muy reducido de una aproximación a la filosofía medieval musulmana y a la filosofía medieval judía, que fue lo que principalmente me llamó a este libro. Pero también lo que pasa es que es como o sea, este es más un libro de consulta que un libro como para leer, para saber, ¿verdad? Es más como, ah, tengo o recuerdo un término que usa un filósofo medieval, pero no me recuerdo qué específicamente es, entonces voy al libro y reviso y ahí lo encuentro. No un libro como para alguien primerizo acercarse y entender todo, porque mi principal problema fue que hay muchos conceptos que se entienden, pero también hay muchos otros que Mauricio Beuchot simplemente asume que el lector ya sabe, que pues tal vez sí, el lector debería saber ya, pero pues como digo, no es eso, ¿verdad? No es un texto como para principiantes sobre este tema. Entonces, pues esa fue una dificultad y aparte, como digo, va por capitulitos y va entonces agarra esta corriente y le explica un poquito así a grandes rasgos y da la biografía de un par de sus pensadores y sus puntos claves y no sé qué y pasa al siguiente. Entonces con eso es una forma un poco más complicada de realmente capturar todos los argumentos y todos los puntos que hay que realmente aprender para saber, ¿verdad? El chiste del libro. Entonces, pues en parte ese fue el problema, que es problema mío, ¿verdad? Yo no debería haber agarrado este libro, que de hecho cuando les mostré este libro les comenté que este no era el que yo tenía pensado leer, sino estaba pensando leer uno, que ahorita estoy viendo si lo encuentro aquí mencionado, porque no me acuerdo del título específicamente, pero era así como el pensamiento de Santo Tomás, un libro específicamente para uno de los pensadores más importantes, más representativos, en vez de este que es como la visión general. Aún así, pues sí hay mucho que sacar de este libro. Obviamente hay muchas cosas que se me fueron porque, como digo, se menciona un poquito y de ahí es como, uy, se fue. Puntos claves que sí se me quedaron conmigo es que la iglesia actualmente es muy aburrida porque en esa época se peleaban por absolutamente cualquier cosa, lo cual es muchísimo más entretenido. Por ejemplo, pueden leer El nombre de la rosa para darse un feel de qué tipo de cosas se peleaban. Entonces, eso es uno. Segundo, que algo que ya actualmente ya se superó, ¿verdad? De que se creía o se habla del renacimiento como el renacer de la época clásica y el retomar a los clásicos griegos y latinos, cuando pues no, toda la filosofía medieval es heredera de los clásicos griegos y latinos, ¿verdad? La principal dicotomía en las corrientes, en las dos principalmente corrientes filosóficas medievales es o la platónica
o la aristotélica, básicamente. Entonces, no es como que se haya olvidado los clásicos en la Edad Media, como digo, esto ya en el siglo XXI, en pleno 2024, ya es algo que se sabe, ¿verdad? Que el Renacimiento, que no es como que se haya olvidado todo esto. Entonces, pues ahí está. Por suerte tengo apuntado un montón de detalles en otra libreta aparte, porque como digo, de que se me haya quedado, se me quedó realmente poco. Culpa mía, como digo. Entonces, pues eso, también es cierto que el libro me sirvió para encontrar textos que me llaman la atención, para leer manuscritos ocultos, oscuros de la Edad Media, así súper extraños, que apunté un montón, que quiero acercarme más por morbo que realmente para aprender. Dicho eso, probablemente sí que regrese, no sé si a releer este, probablemente no sea la mejor idea con lo que acabo de decir, pero estoy con el dilema, el debate, porque también es cierto que la filosofía medieval no es como que súper trascendental en la línea de la, de la filosofía, de la historia de la filosofía, pero estoy considerando si leer el que les comenté anteriormente del pensamiento de Santo Tomás, que si no estoy mal es bastante breve, o simplemente pasar al siguiente, que sería Descartes. Entonces, pues ese es mi dilema actualmente. Y pues eso es lo que tengo que decir de este libro. Como digo, poquito, porque tal vez no debería haber leído este, pero bueno, entonces pues quédense pendientes al canal, sí, pues para ver si retomo algo de la filosofía medieval, a ver qué más saco, porque sí que hay puntos muy interesantes, pero el problema es que no se me quedaron. Entonces, pues eso, no sé, un poco decepcionante este final, pero pues eso es lo que tengo que decir. Entonces, pues nada, eso fue el video de hoy. Muchas gracias por ver. Recomiéndenme, eso tal vez sería importante, recomiéndenme algún libro que aborde el tema de la filosofía medieval o alguno de los pensadores más importantes, o más como o más relevantes en la línea histórica, para ver si complemento lo que no aprendí de este con el otro. Que solo como un apartado, estos brevarios del Fondo de Cultura Económico me fascinan. O sea, me encanta el formato, el tamaño y todo eso. Pero eso no tiene nada que ver. Entonces, pues díganme en los comentarios si tienen una recomendación sobre ese tema, que realmente se los agradecería un montón. Y pues nada, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.